pantalla para comenzar la explicación. ¿Vieron el video de la parte experimental? Sí, profesora. Ok, bueno, vamos a usar esos datos, ¿no? Que vieron ahí, que son los colores, ¿no? Acuérdense que esta es una práctica cualitativa. Entonces vamos a estar viendo solamente cambios físicos que podamos apreciar en el sistema. En este caso son cambios de color, nada más. Entonces déjenme, les comparto mi pantalla, permítanme. Entonces, ¿sí se ve mi pantalla? Sí, profesora. Ok. Bien, entonces estabilidad. Acuérdense que mi letra es muy fea, entonces si no la entienden, me avisan, ¿no? Estabilidad de hierro, del complejo hierro-tiocianato es lo que dice. Bien, entonces, ¿qué fue lo que hicimos, no? En la parte experimental. Teníamos 3 tubitos, ¿no? Voy a dibujarlos. Tubito 1, tubito 2 y tubito 3, ¿no? Vamos a numerarlos. 1, 2, 3. Entonces a los 3 les puse lo mismo, ¿no? Que serían los reactivos para formar al complejo hierro-tiocianato. ¿Alguien se acuerda de qué color es el complejo hierro-tiocianato? Es rojo, ¿no? Es rojo, sí, lo vieron en la básica. Entonces es de color rojo, rojo oscuro, ¿no? Sí, muy bien. Entonces lo primero que tengo que hacer es formar el complejo, que es lo que quiero estudiar, qué tan estable es, imponiendo diferentes pHs, ¿no? Entonces, para formar el complejo, ahí en su manual viene qué cantidad pusieron de los reactivos. Recuerden que necesito hierro 3 más y tiocianato. $5 mililitros. ¿5 mililitros? 0.5. Ah, ok. 0.5. Es que 5 me sonó mucho. 0.5 mililitros. Estas son gotitas, ¿no? 0.5 mililitros de hierro 3 más, ¿no? De una sal, alguna sal de hierro 3 más. ¿Y de qué concentración? 0.01 molar. Ok, 0.01 molar. ¿Y del tiocianato? Lo mismo, 0.5 mililitros y 0.01 molar. Ok, muchas gracias. Entonces se puso lo mismo, ¿no? Entonces los 3 tubos están parejos, tienen la misma cantidad. Se forma el complejo hierro-tiocianato. Entonces después lo que hacen es colocarle diferentes cosas, ¿no? Se agrega 1 mililitro de diferentes sustancias a cada tubo. Al primer tubo, ¿qué se le adicionó? Agua. Ok, entonces le voy a poner que tiene 1 mililitro de agua. El segundo. Ácido clorhídrico. Ok,
Ok, tiene 1 mililitro de ácido clorhídrico, pero aquí sí requiero ¿qué concentración? El tercero es ácido, es hidróxido de sodio. Ok, en el otro es hidróxido de sodio, pero ¿de qué concentración es el ácido clorhídrico? 0.1 molar. Ah, ok. El hidróxido de sodio también. Bien, entonces tengo un ácido fuerte y una base fuerte, ¿no? En el tubo 2 y el 3 respectivamente. Bien, entonces sí son diferentes. Experimentalmente, ¿qué es lo que se observa? Se observan ahí algunos colores, ¿no? Entonces díganme de qué color es el primer tubito. ¿Como naranja? Ok, como naranja. Bien, vamos a ver como naranja. Como naranja. Ok, el segundo tubito. También. Ok, se observa un color naranja. Muy bien. ¿Y el tercero? Amarillo. Como amarillo. Ok, y el tercero es amarillo. Entonces hubo un cambio de color en ese tubo, ¿no? Muy bien. Entonces, como queremos estudiar la estabilidad de este complejo, ¿no? Para eso tenemos varios parámetros que nos ayudan a determinar esto de manera teórica, que sería la Kc, la constante de disociación del complejo. En este caso tiene que ser la Kc condicional, puesto que estamos imponiendo un pH, ¿no? En cada uno de los tubos. Y también tenemos, por ejemplo, el alfa, que es el grado de disociación del complejo, si se acuerdan de su básica, es el parámetro que me dice qué tanto está disociado nuestro complejo en ese tubito, ¿no? Tiene ciertos intervalos, ahorita los vemos, y se puede clasificar, ¿no? Como estable, inestable, semiestable. Bien, entonces yo quiero calcular la Kc condicional, lo voy a poner aquí, el grado de disociación, y el otro parámetro que conocemos como parámetro de estabilidad, que es la Kc condicional sobre la concentración inicial. Entonces, para poder calcular todo esto, primero tengo que establecer qué pH tiene cada tubito, ¿no? Entonces, si en el primer tubito puse agua, ¿qué pH proponen que tenga ese tubo? 14. 14, súper básico. Ah, no, perdón, 7. Ok, entonces 7, ¿no? Sería lo lógico. Si tengo agua, esperaría 7, ¿no? Algo neutro. Después, si tengo, vamos a poner que este es un pH teórico que estamos proponiendo. No lo medimos con tiras pH ni con nada, entonces estamos proponiéndolo, ¿no? Para el segundo tubo, que es ácido clorhídrico, puedo yo calcularlo porque tengo el volumen y tengo la concentración. ¿Cómo calcularía el pH en este tubo? Podría ser menos el logaritmo de, bueno, sería 1 mililitro por la concentración entre el volumen total. Ok, sí, está muy bien. Entonces acuérdense que es el menos logaritmo de la concentración de protones. Entonces tengo que determinarlo. Sería lo que puse del ácido clorhídrico, que es 1 mililitro por la concentración, me darían las milimoles del ácido clorhídrico, que es un ácido fuerte, entre el volumen total. ¿Cuánto es el volumen total? 2 mililitros. Entre 2 mililitros, ¿no? Entonces, ¿cuánto es el pH en ese tubo? $1.3 me salió. Ok. ¿Alguien más les dio eso? 1.3. 1.3. Ok, perfecto. Entonces tenemos en ese tubito un pH de 1.3. Te lo voy a hacer más por acá. Bien, entonces ahora en el último tubo, en el de hidróxido de sodio, tengo el caso contrario, es una base fuerte. ¿Cómo calculo el pH de una base fuerte? Más el logaritmo de la concentración. ¿Otra vez cómo? 14 más el logaritmo de la concentración de hidróxido. Ok, sí, muy bien.
pH es igual a 14 más el logaritmo de la concentración de OH, ¿no? Entonces podemos determinar esto, sí, 14, sustituyendo para encontrar la concentración de OH, que es 1 mililitro por la concentración sobre el volumen total, que es el mismo, ¿no? En todos los tubos. Entonces, ¿cuál es el pH teórico de ese tubito? De 12.7. Bien, es de 12.7. Entonces ya tengo los pHs que estoy imponiendo en cada uno de mis tres sistemas, ¿no? Para poder plantear el equilibrio de disociación representativo a cada pH de este complejo, que es lo que quiero estudiar. Entonces vamos a comenzar planteando el equilibrio generalizado de disociación, ¿no? Que es lo que voy a estudiar. Entonces, ¿cómo se escribe esto? Vamos a poner el complejo, comita, ¿no? Que es la especie generalizada. Esa comita, acuérdense que representa una condición. En este caso, la condición es el pH que estoy imponiendo. Y que se disocia en hierro comita más tiocianato comita, ¿no? Entonces, este es el equilibrio generalizado. Entonces, para poder escribir el equilibrio representativo, necesito saber qué especie es la representativa a ese pH, ¿no? Para eso necesito las escalas, ¿no? Por eso vimos escalas de zonas de predominio. Entonces, ¿cómo plantearía, por ejemplo, la escala de zonas de predominio para, como vemos aquí en la tabla, por eso la puse aquí, ignoren lo de cobre, estamos con hierro. Vemos que el hierro puede formar dos hidroxocomplejos, ¿no? Tiene dos logaritmos de beta, beta 1 y beta 2. Entonces puede formar dos hidroxocomplejos de estequiometría 1 a 1 y 1 a 2. ¿Cómo obtengo la escala de zonas de predominio para el hierro? Primero tenemos que sacar el pKa. Ajá, ok. Tenemos que obtener el pKa, sí, de los hidroxocomplejos. ¿Eso cómo se hace? Primero pasando el log de beta a pKc y después de pKc a pKa. Ok, ¿y cómo hacemos eso? Ajá. El pKc1 sería igual al log de beta 1. Ok, pero acuérdense que este es un hidroxocomplejo, ¿no? Entonces, vamos a escribir la ley de Hess para que quede un poco más claro esto. Voy a hacerlo aquí abajo. Entonces, si yo sé las constantes de formación globales, ¿no? De los hidroxocomplejos, que es lo que estás mencionando, tengo que este es el equilibrio que corresponde al beta 1, que es 10 a la, ¿qué era? 11, ¿no? 10 a la 11. Entonces yo necesito que el equilibrio esté en función de que libere un protón, porque lo quiero poner como valor de pKa en la escala, ¿no? Que es lo que se está intercambiándose a protones y no OHs. Aquí como vemos, estos son OHs, ¿no? Así no me sirve, porque la quiero en una escala de pH. Entonces acuérdense que siempre el OH y el H están relacionados, ¿no? Por el equilibrio de disociación del agua, que es este de aquí. Entonces este se supone que era una flecha. Eso es el KW, yo conozco esa constante, sé que vale 10 a la menos 14. Entonces, si hago la ley de Hess para este equilibrio, me queda, si se fijan, el OH está de este lado de la flecha, está de este lado de la flecha. Este hay otro equilibrio. Si sumo estos equilibrios, me queda hierro 3 más una molécula de agua, que nos da el primer hidroxocomplejo más el protón. Entonces, como estamos viendo aquí en el equilibrio, ya está liberando un protón, no OH. Esto ya es un valor de K. Entonces, la K va a ser igual a 10 a la 11 por 10 a la menos 14. ¿Cuánto es el valor de K? 10 a la menos 3. Es 10 a la menos 3. Muy bien.
Entonces ahora sí, si quiero el pKa, le aplico el menos logaritmo de la K es pK, y eso es igual a 3, ¿no? Entonces ya tengo el primer valor para el par hierro y el primer hidroxo complejo. Ahora, si quiero obtener el segundo pKa, ¿qué es lo que tengo que hacer? Restarle el pK2 menos el pK1. No, el log de beta 1. Log de beta 2 menos log de beta 1. Ajá, y después nos falta lo del agua, ¿no? Entonces vamos a escribirlo. Tenemos hierro 3 más 2OH menos, que nos da el hidroxo complejo de estequiometría 1 a 2. Conozco ese valor de la constante, es 10 a la 21.7. Conozco el otro equilibrio que fue el primero que empleé, pero si lo escribo como disociación, que es como lo necesito, porque yo necesito la constante sucesiva, ¿eso qué quiere decir? Que vaya del primer hidroxo complejo, al de estequiometría 1 a 1, al de estequiometría 1 a 2. Entonces lo que tengo que hacer es invertir la constante, que es 10 a la 11, y eso es igual a 10 a la menos 11. Y finalmente aquí tengo 2 OHs, aquí solo tengo 1, entonces necesito involucrar al agua otra vez para que tenga 2, ¿no? Ahora sí. Y estos 2 OHs se vayan con este. Este equilibrio vale 10 a la menos 14. Ahora si hago mi ley de Hess, tengo hierro 3 más. Perdón, este no es hierro 3 más, porque este se fue con este, acuérdense. Tengo el primer hidroxo complejo más una molécula de agua que me da el de estequiometría 1 a 2 más un protón. Entonces ahora sí es un equilibrio sucesivo, ¿no? Pues del que tiene un OH al que tiene 2 OHs y se está liberando un protón. Esto también es un Ka. Y eso va a ser igual al producto de estas constantes, que lo voy a anotar abajo. Tenemos 10 a la 21.7 por 10 a la menos 11 por 10 a la menos 14. 10 a la menos 3.3. Ok, eso nos da 10 a la menos 3.3. El menos logaritmo de eso me da el pKa y eso es igual a 3.3. Y el par es los hidroxocomplejos, ¿no? Entonces ya lo puedo colocar en una escala. Primero voy a colocar los pares porque necesito ver si mi anfolito es estable o es inestable, ¿no? Entonces coloco los pKs. Yo sé que en 3 el par era hierro 3 más, que es el donador, el primer hidroxocomplejo, que es el receptor. Y para el segundo pKa, el primer hidroxocomplejo era el donador de la partícula y el receptor era el de estequiometría 1 a 2. Bien, entonces si está colocado de esta manera, ¿no? Este es el anfolito, está arriba y está abajo. ¿Es estable o no es estable? Es estable ya que solo hay una interacción entre ellos. Muy bien, entonces esto es estable. Ahí está. Entonces yo siempre necesito comprobar eso, ¿no? Entonces de esta manera si fue estable, ya lo puedo colocar en una escala de zonas de predominio que es hierro 3 más. El primer hidroxocomplejo va a estar aquí. Y el segundo va a estar acá. Bien, entonces hasta ahí tienen alguna duda. Vamos. Ah, perfecto. Entonces, ¿ahora qué nos falta? Tenemos tres especies aquí en este equilibrio que estoy estudiando, entonces voy a plantear 3 escalas, ¿no? Necesito la escala del tiocianato. Aquí me dan como información esto, que dice que es un ácido fuerte. Eso quiere decir que en toda la escala del pH yo me lo voy a encontrar como tiocianato, ¿no? Menos, y protón. Entonces la especie que me interesa es el tiocianato, entonces predomina en toda la escala de pH. Y nos falta el complejo. El hierro es el hierro tiocianato. Entonces me fijo en las constantes que nos están dando aquí, nada más me dieron un valor del logaritmo de beta, ¿no? Eso que quiere decir que ese complejo no forma algún otro complejo protonado, ¿no? O que tenga un OH. Por lo tanto, también
perdón, se fue, también predomina en toda la escala de pH de esta manera. Entonces ya tengo las 3 escalas. Ahora sí yo puedo plantear los equilibrios representativos de disociación a cada uno de los pHs del tubito. Entonces me fijo, vamos a empezar con el tubo ácido, ¿no? Que es el del ácido clorhídrico, es el que tiene el pH más ácido, Tenemos un pH de 1.3. Entonces, si quiero plantear el equilibrio representativo, me voy a las escalas y el único que le afecta al pH realmente es al hierro, ¿no? Como tal. Entonces, si ubico el pH de 1.3, estoy aquí. La especie representativa de hierro es hierro 3+. Entonces, para plantear el equilibrio, con otro color, el equilibrio representativo de disociación, voy a plantearlo a pH igual a 1.3. Es el complejo hierro-tiocianato que se disocia en la especie representativa de hierro, que quedamos que era hierro 3+, más el tiocianato. De esta manera. Entonces, este equilibrio es el termodinámico. Viene de tablas. Conozco la constante por esta tablita que tenemos aquí. Sé que vale 10 a la menos 10.3. Eso sería igual a la Kc, o la constante de disociación del complejo. Ahora me fijo en el equilibrio y veo que pues no tengo otra cosa, o sea, no tengo presente en este equilibrio protones, por lo tanto no depende del pH. Me puedo decir que la constante termodinámica es igual a la constante condicional y esto es igual a 10 a la menos 2.3. Entonces, para este tubito vale 10 a la menos 2.3. ¿Hasta ahí tienen alguna duda? No, perfecto. Entonces, seguimos con los otros dos tubos. Estoy proponiendo un pH de 7, estoy proponiendo el pH teórico, lo calculé de 12.7. Entonces, me voy a mi escala. Otra vez, al único que le afecta en este sistema, el pH es al hierro. Entonces, 7 y 12.7 pues se encuentran hasta acá, ¿no? Respectivamente. Y como vemos, la especie representativa de hierro es el hidroxocomplejo de estequiometría 1A2. Entonces, planteo mi equilibrio. Tras de poner equilibrio representativo. Y este va a servir para los dos pHs, para el pH de 7 y para el pH de 12.7. ¿Por qué? Porque tenemos la misma especie representativa de hierro. Entonces tengo el complejo que se va a disociar ahora en el hidroxocomplejo de estequiometría 1A2 más el tiocianato. Entonces aquí, ya que tengo las especies representativas, me hace falta balancear, ¿no? Este equilibrio. ¿Cómo balanceo esto? Del lado izquierdo con 2 moléculas de agua y del lado derecho con 2 hidrógenos. Ok, entonces me faltan oxígenos, pongo 2 moléculas de agua. Y entonces acá ahora de este lado me van a faltar protones. Cuento 2 por 2, 4, 2 y 2 son 4. Entonces ya tengo lo mismo. Y ya está balanceado mi equilibrio representativo. Ahora sí, lo que estoy buscando es cuánto vale esta Kc, porque esta no viene de tablas, este equilibrio no está reportado ahí, pero la puedo encontrar con la ley de Hess, ¿no? Entonces voy a hacer la ley de Hess para encontrar cuánto vale esta constante. Entonces tengo este equilibrio que ya conocía, que es el termodinámico, con su constante que vale 10 a la menos 2.3. Después tengo y conozco el beta 2, ¿no? Que es la formación de este complejo que viene de hierro 3+, más 2OH menos. Este también lo conozco, es el que empleamos aquí arriba, ¿no? Para calcular esto es 10 a la 21.7. Y bueno, me fijo, me hace falta el agua, ¿no? Faltan 2 moléculas de agua, que me va a dar 2 protones más 2 OH. Esto es el KW elevado al cuadrado. Entonces aquí me fijo, tengo hierro 3+, se va 2 OH, y ya me queda lo que tengo allá arriba, 2 moléculas de agua, el complejo hierro-tiocianato que se disocia en el hidroxocomplejo más el ligante más 2 protones. Entonces ya está todo bien. Para calcular esta constante que no conozco, multiplico las constantes, entonces me queda 10 a la menos 2.3 por 10 a la 21.7 por
10 a la menos 28, ¿no? 2 por 14 menos 28. Entonces, ¿cuánto queda de la constante con termodinámica? Menos 8.6. Okay, 10 a la menos 8.6. Entonces, es la termodinámica. Ahora me fijo en mi equilibrio y ahora sí, este equilibrio sí hay protones, a diferencia de este que no había protones. Aquí estoy viendo que sí hay, ¿no? ¿Eso qué quiere decir? Que sí le va a afectar el pH a mi constante. Eso es como obtengo el nuevo valor de la constante condicional. Voy a despejar de la ley de acción de masas, ¿no? Voy a escribir que esto es igual al hidroxo complejo por la concentración de tisionato por la concentración de protones al cuadrado sobre el complejo. Así, y otro es el agua. Entonces, como yo estoy imponiendo un pH en estos tubos, esta parte de aquí yo la conozco, la estoy imponiendo, ¿no? Es el pH. Entonces lo voy a despejar del lado de las constantes, ¿no? Entonces, ¿cómo va a pasar del otro lado del igual? Multiplicando o dividiendo a la constante. Dividiendo. Dividiendo, ¿no? Muy bien. Entonces, sí hay que fijarse de qué lado está el protón. Sí, es muy importante. No siempre es igual. Esto va a pasar dividiendo, como bien dicen. Y esto es igual a la Kc condicional. Bien, los números todos los conozco. Si yo quiero calcular la Kc condicional a pH de 7, ¿no? Que es el primero, tendría que hacer 10 a la menos 8.6, que es la termodinámica, sobre la concentración de protones, que sería 10 a la menos 7 al cuadrado. ¿Esto cuánto da? Profesora, me salió de 10 a la 5.4. Ok. Bien, da 10 elevado a la 5.4. ¿A los demás también les da eso, igual que a Carlos? Sí, igual. Ok. Entonces ya conozco cuánto vale a pH de 7. Entonces aquí me voy a mi tablita y lo anoto 10 a la 5.4. Y para el pH de 12.7, acuérdense que es el mismo equilibrio, ¿no? Es la misma especie representativa de hierro 3+, que es la única especie que le afecta al pH. Tenemos Kc condicional a pH igual a 12.7. Entonces voy a hacer lo mismo, 10 a la menos 8.6, que es la termodinámica, entre la concentración de protones, que en este caso es 10 a la menos 12.7 elevado al cuadrado. ¿Esto cuánto les da? 10 a la que... Esa es la 16.8. Ok, queda 10 a la 16.4. ¿Así? Punto 8. Ah, ok. 16.8, perdón. ¿A los demás les da lo mismo? Sí, profesora. Ok. Entonces ya tenemos la constante a pH de 12.7. Somos para acá. Entonces para este tubo es 10 a la 16.8. Entonces indirectamente este es un parámetro, ¿no? Como dice su introducción,
la Kc condicional de la estabilidad del complejo, porque acuérdense qué significaba la Kc. Significa es la constante de disociación del complejo. Entonces, entre más grande sea este valor, ¿no? Por ejemplo, esta es la más grande. Entre más grande sea ese valor, quiere decir que el complejo pues, se disocia por completo, ¿no? Se disocia mucho. Y eso es lo que observamos en este tubito, puesto que el complejo hierro-tiocianato es rojo, naranjita, ¿no? Ahí hay complejo. Y en el tubito 3 es amarillo, que se debe a las especies de hierro, ¿no? Entonces ya lo encontramos como hierro, no como hierro-tiocianato. Y, por ejemplo, el tubo que tiene la constante más pequeña es el ácido, que es 10 a la menos 2.3, significa que ahí se disocia menos, ¿no? Y observamos experimentalmente que sí es cierto, ¿no? Tenemos presencia de color, ¿no? Correspondiente al complejo. Lo que vemos acá en este de aquí, que es 10 a la 5.4, es una constante grande, ¿no? Es un número grande y observamos que también tiene color rojo, entonces algo ahí no cuadra muy bien, ¿no? Pero bueno, ahorita vemos, vamos a calcular el grado de disociación. ¿Se acuerdan cómo se calculaba eso? Se dividiría la Kc entre la concentración, ¿no? Ok, esos son los coeficientes, ¿no? Es el parámetro de estabilidad, sí, podemos hacer eso. Entonces, primero vamos a calcular la concentración inicial, ¿no? Porque la necesitamos. Entonces, vamos a poner que yo primero formé el complejo, ¿no? Hierro-tiocianato. Entonces, yo por eso les pregunté que cuánto se había puesto, cuántos mililitros, por qué concentración, porque me da las milimoles de hierro, ¿no? Y les pregunté cuánto se había adicionado del tiocianato, porque esto me daría las milimoles del tiocianato. Entonces, suponiendo que es cuantitativa nuestra reacción y todo, ¿no? La estequiometría es 1:1. Entonces, todas las milimoles que puse ahí se van a formar del complejo. Entonces, se acaba. Y vamos a obtener 0.5 por 0.01 milimoles de el complejo hierro-tiocianato. ¿Eso cuántas milimoles son? Por 10 a la menos 3. Ok, entonces tengo 5 por 10 a la menos 3 milimoles del complejo. Entonces recordad que el volumen total era 2 mililitros, ¿no? En cada tubito. La concentración inicial es las milimoles, 5 por 10 a la menos 3 milimoles sobre el volumen total, que son 2 mililitros. Me daría la concentración molar. ¿Cuánto es? 2.5 por 10 a la menos 3. Ok, entonces tengo 2.5 por 10 a la menos 3 molar como concentración inicial. Ahora regresamos a alfa, ¿sí? El parámetro de estabilidad, acuérdense que es Kc sobre C0. Y para calcular alfa, si recuerdan, es alfa cuadrada más Kc condicional sobre C0 por alfa menos Kc condicional sobre C0 es igual a 0, ¿no? Entonces hay que resolver esta ecuación cuadrática para encontrar alfa. Entonces, por ejemplo, para el pH de 7, díganme cuánto vale alfa. Voy a poner que C0 es 2.5 por 10 a la menos 3 molar. Está en el valor de la concentración y de las Kcs que ya tenemos aquí. Entonces díganme cuánto vale alfa en ese tubito.
Ok, a Víctor le dio punto 99. ¿Los demás qué dicen? ¿Es punto 73 o es punto 99? A mí también me dio 0.99. Ok, a Selene también punto 99. Entonces, Noé, algo pasó. Si usaste esta casa, ¿eh? Creo que es la segunda K6 porque esa sí da punto 73. Ok, entonces aquí da punto 73. Sí, a lo mejor Noé lo que metió fue este, ¿no? Parece ser. Muy bien, entonces ya tenemos dos. Me falta el último. ¿Cuánto da el último alfa? Me sale de 1. Ok, Víctor le sale de 1 a los demás, muchachos. A mí también me salió. Ok, Astrid también. Entonces, 1, los demás. A mí también. Muy bien, Jennifer, muy bien. Entonces, 1, ¿no? Alfa de 1. Y tiene sentido, sí, porque esta constante es muy grande, ¿no? Entonces, sí tiene sentido que sea 1. ¿Se acuerdan de los intervalos de alfa? ¿Cómo se clasificaban en estable, semistable, inestable? Sí. Ok, entonces, a ver, díganme, ¿qué valor tiene que tomar alfa para que sea considerado inestable? Mayor o igual a punto 97. Ok, entonces, si alfa es mayor o igual a 0.97, eso quiere decir que el complejo es inestable porque se disocia casi por completo, ¿no? Está cercano a 1. Acuérdense que alfa vive entre 0 y 1. Para que sea semiestable, Ser mayor a 0.03 y menor a 0.97. ok, entonces es el intervalo donde tiene que ser mayor a 0.03, pero menor a 0.97 para que sea considerado semiestable. Y para que sea considerado estable, De 0 a 0.3. 0.03. ok, entonces acuérdense que es 0, ¿no? Y alfa menor o igual a 0.03, porque estén completos los intervalos. Entonces, ya que sabemos eso, podemos clasificarlos. En el tubo 1, ¿cómo se clasificaría el complejo? Estable. Inestable, ¿no? Entonces vamos a poner inestable. Para el 2, el 2 está en el del medio, ¿no? Sería semiestable. Y el tercero,
Inestable. Inestable. Ok, bueno, ya nada más quedaría calcular Kc' sobre ese 0, pero bueno, si ya lo pueden hacer ustedes, sería 10 a la 5.4 sobre la concentración que era 2.5, ¿sí? Por 10 a la menos 3. Este sería 10 a la menos 2.3 sobre 2.5 por 10 a la menos 3. Y el de acá sería 10 a la 16.8 sobre 2.5 por 10 a la menos 3, ¿no? También tenía una serie de intervalos que coinciden con alfa y nos tiene que salir exactamente lo mismo. Luego, analizando los resultados experimentales con los cálculos que realizamos, lo que vemos es que en el tubo 3, que es el más básico que tenemos, el que tiene el hidróxido de sodio, nuestro alfa es de 1, ¿no? Nuestro complejo está disociado por completo y es lo que nos sale que es inestable, ¿no? Su Kc condicional es muy grande. Y coincide con lo que vemos experimentalmente, sí, no vemos el complejo de color rojo, ya vemos amarillo el tubo, que se debe a la presencia de las especies de hierro. Después tenemos el segundo tubo, que es el más ácido, ¿no? pH igual a 1.3. Los cálculos nos dicen que es semiestable, ¿no? El grado de disociación es de 0.73, quiere decir que si se disocia, está disociado en una parte, ¿no? En 73%, y la otra parte se encuentra como complejo. Entonces vamos a observar el complejo en el tubito. Si es de color naranjita, tenemos presencia de las dos, ¿no? Una parte está como hierro 3 y la otra está como complejo hierro tiocianato. Para el primer tubo es lo que no nos coincide con lo que vimos experimentalmente, porque nos dice que es inestable, ¿no? Es 99% que está disociado, o sea, casi todo. Entonces no tendríamos por qué verlo en el tubo, tendríamos que ver el tubo de color amarillo, o sea, tendría que ser amarillito, eso es lo que nos dicen los cálculos. Entonces, ¿qué sucede? ¿Qué es lo que está mal? Nuestros cálculos están bien. Lo que está mal propuesto es el pH. De seguro ese tubo no tiene pH de 7, sin embargo no lo medimos, ¿no? No usaron ninguna tira de pH para determinarlo, pero dicen que es agua destilada lo que se pone en ese tubo. Y recuerden que el agua destilada no tiene pH neutro, es ácida, en realidad es ácida. Entonces lo más probable es que tengamos un pH ácido en este tubo también, y es por eso que observamos al complejo. Entonces, ¿hasta ahí tienen alguna duda? No, maestra. No, perfecto. Entonces, ¿con qué concluirán de aquí? ¿En dónde es más estable si quiero estudiar el complejo hierro tiocianato? ¿En qué pH lo estudiaría? ¿En pHs básicos o en pHs ácidos? ¿En cuál? ¿Ácido? En ácidos, ¿no? Entonces, todo lo que me dice, incluso aunque en este tubo estuvo mal, pero lo que nos dice es que tendrían que ser pHs ácidos, ¿no? Para poder estudiar el complejo hierro tiocianato. Si no, me lo voy a encontrar como hierro, ¿no? En alguna especie, en su hidroxo complejo o como el catión hierro 3 más solvatado. Entonces, bueno, muchachos, si ya no tienen ninguna otra duda. Yo tengo una rápida. ¿Qué pasó? En el tiocianato no se hizo ley de Hess porque ya estaba reportado en la... Bueno, ya lo teníamos reportado en los datos, ¿verdad? Como complejos de hierro 3. Sí, así es. Acuérdense que si tenemos información siempre, ¿no? Para que ver de qué tenemos la información. Y ese de tablas es la constante termodinámica que proviene de sus partes, ¿no? Elementales sería el hierro 3 más el tiocianato. Y por eso lo tomamos de ahí. Gracias. De nada. Marcos, ¿estás levantando la manita? Sí, profesora, ¿me podría volver a enseñar un poquito ese apunte, pero de la parte de abajo? Ah, sí, espérame, porque ya la dejé de compartir, ¿no? Espérame un ratito. Ok, ¿de qué tan abajo? ¿Aquí abajo? No, un poquito más arriba, por favor. ¿Aquí? Sí, ahí, perfecto. Deme un segundito nada más. Okay. Vale, gracias, profesora. De nada. ¿Alguien más, muchachos? ¿Ninguna otra duda? No, profe. Ok, muy bien. Entonces, bueno, Iván, no sé qué más si andas por ahí. Sí, Clau.
Pues bueno, ahorita cotejando la información de los chicos que me enviaron las clases pasadas su información personal, sí me hacen falta. Entonces, ahorita voy a mencionar a ciertas personas, chicos. Esas personas necesito su información. ¿Qué información? Necesito su nombre completo, número de cuenta. Déjense los anoto mejor en el chat para que quede bien estipulado. Entonces, sería su nombre completo, sería número de cuenta, sería correo electrónico, número telefónico, ya sea de casa o celular. ¿Qué más? Tipo de sangre o grupo sanguíneo. Y si padecen alguna alergia o enfermedad crónica. ¿Sale? Entonces, en dado caso que padezcan